El amanecer aún no había roto cuando los primeros barcos de la Marina de los Estados Unidos aparecieron en el horizonte. Sus velas ondeaban imponentes contra el cielo gris, avanzando en formación cerrada, listos para atacar. En las orillas de Barataria, los hombres de Jean Lafitte ya estaban en posición. Sus cañones apuntaban hacia el agua, sus armas listas, sus corazones acelerados. Sabían lo que venía. Lafitte, de pie en la cubierta de uno de sus barcos, observaba con el ceño fruncido. Esta no era una simple amenaza. Era el final de todo lo que había construido. Por años, Barataria había sido su fortaleza, su refugio, su reino en las sombras del Golfo de México. Pero ahora, los estadounidenses venían con todo, con una flota de barcos de guerra y cientos de soldados decididos a aplastar lo que él había levantado con tanto esfuerzo. No había más opciones. La negociación había fracasado. Los estadounidenses no aceptarían su oferta de cooperación. Habían decidido que Lafitte era un problema que debía ser eliminado. Y si querían tomar Barataria, tendrían que pagar un precio alto. Los primeros disparos rompieron el silencio de la madrugada. Un estruendo sacudió el aire cuando los cañones de Lafitte abrieron fuego contra los barcos enemigos. Las balas de hierro cruzaron el cielo y golpearon el agua con fuerza, levantando columnas de espuma y astillas. Pero los estadounidenses estaban preparados. Sus propios cañones rugieron en respuesta, y en cuestión de segundos, el aire se llenó del sonido de la guerra. Las primeras explosiones sacudieron los muelles. Barriles de pólvora estallaron, incendiando parte de las estructuras de madera. Los piratas corrieron, recargando sus armas, disparando desde las posiciones defensivas. Pero el enemigo era demasiado fuerte. Los barcos de la Marina avanzaban sin piedad. Sus cañones destrozaban embarcaciones piratas antes de que pudieran zarpar. Desde la orilla, Lafitte vio cómo su imperio comenzaba a desmoronarse. El fuego devoraba sus almacenes. Los cuerpos de sus hombres caían en la arena. El rugido de la batalla ahogaba cualquier esperanza de victoria. Sabía que estaba perdiendo. Barataria estaba condenada. Bienvenidos al canal. Hoy les contaré la historia de El último reducto, la batalla perdida de Jean Lafitte. Una historia de resistencia, de lucha y de una caída inevitable. Si les gustan este tipo de relatos, suscríbanse al canal, dejen su like y prepárense para conocer el trágico final de Barataria. El paraíso pirata de Barataria. Durante años, Barataria fue un refugio, un paraíso escondido entre los pantanos y las aguas traicioneras del Golfo de México. No era solo una base pirata, era una ciudad en las sombras, un punto estratégico donde la ley de los hombres no tenía poder y la única regla que importaba era la de Jean Lafitte. Ubicada en una zona de difícil acceso, rodeada por canales estrechos y tierras pantanosas, Barataria era el escondite perfecto. Cualquier barco que intentara acercarse sin conocer el camino corría el riesgo de encallar o quedar atrapado en un laberinto de manglares. Pero para los piratas de Lafitte, este lugar era una fortaleza natural. Aquí podían descargar sus botines, reparar sus barcos y planear sus próximas incursiones sin miedo a la Marina de los Estados Unidos o a cualquier otra flota enemiga. Barataria no solo ofrecía seguridad. Era un centro comercial ilegal donde se traficaban mercancías de todo tipo. Azúcar, tabaco, café, telas finas, especias y armas llegaban desde los barcos capturados y eran vendidas a mercaderes que, a cambio de precios irresistibles, preferían no hacer preguntas. El comercio fluía día y noche, enriqueciendo no solo a Lafitte, sino también a aquellos que dependían de su red de contrabando. Pero Barataria era más que un mercado negro. Era un refugio para los que no tenían otro lugar en el mundo. Piratas,
Marineros desertores, mercenarios, esclavos fugitivos y aventureros de toda clase encontraban en esta ciudad oculta una segunda oportunidad. Bajo el mando de Lafitte, la comunidad prosperaba. Se construyeron tabernas, almacenes y astilleros improvisados. Había quienes vivían ahí por meses, incluso años, sin la necesidad de pisar un puerto civilizado. Lafitte gobernaba este paraíso con inteligencia y disciplina. No era un tirano, pero tampoco permitía el caos. Para mantenerse en el poder impuso reglas claras. Los piratas que se quedaban en Barataria debían seguir un código de conducta. No se permitían robos ni peleas dentro de la comunidad. Quien desafiara su autoridad pagaba con el exilio o con la muerte. Gracias a esto, la base se mantenía en orden y, lo más importante, continuaba siendo rentable. El poder de Barataria llegó a ser tan grande que incluso las autoridades de Nueva Orleans, aunque lo consideraban una amenaza, no podían negar su influencia. Muchos mercaderes locales dependían de los bienes que llegaban desde allí, y algunos funcionarios corruptos incluso se beneficiaban del comercio clandestino. A pesar de ser considerado un forajido, Lafitte tenía conexiones en ambos mundos, el legal y el ilegal. Pero todo paraíso tiene su final. Mientras la guerra de 1812 sacudía América del Norte, el gobierno de los Estados Unidos empezó a verlo como un problema que debía ser erradicado. Barataria ya no era solo una base de contrabandistas. Ahora era una amenaza militar y política. La paciencia de las autoridades se agotaba y los días de Lafitte, como el rey de este reino sin ley, estaban contados. Pronto, los cañones enemigos apuntarían a sus muros y las llamas consumirían lo que él había construido con tanto esfuerzo. Y aunque los piratas lucharían con todo lo que tenían, el destino de Barataria ya estaba sellado. La venganza de los americanos. El destino de Barataria estaba sellado mucho antes de que los cañones dispararan el primer tiro. Durante años, Jean Lafitte había logrado mantener su imperio pirata operando bajo las sombras, comerciando con contrabandistas, sobornando funcionarios y burlando a las autoridades de los Estados Unidos. Pero su suerte se estaba acabando. La paciencia del gobierno había llegado a su límite, y esta vez no habría advertencias ni negociaciones. La guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña aún no había terminado, y en Washington, la preocupación sobre la seguridad en el Golfo de México iba en aumento. Los líderes militares estadounidenses no podían permitir que un enclave pirata siguiera operando dentro de su propio territorio, sobre todo cuando existía el riesgo de que Lafitte decidiera unirse a los británicos. Para el gobierno, Barataria ya no era solo un nido de contrabandistas, sino una amenaza militar que debía ser eliminada de inmediato. El gobernador de Luisiana, William C. Claiborne, había intentado en repetidas ocasiones acabar con Lafitte de manera diplomática. Ofreció recompensas por su captura, intentó convencer a sus hombres de traicionarlo y hasta envió mensajes amenazantes. Pero nada funcionó. Lafitte siempre encontraba la manera de evitar la confrontación directa, ya fuera sobornando a la persona correcta o retrasando cualquier intento de ataque con promesas vacías de cooperación. Pero esta vez, los estadounidenses no caerían en su juego. En septiembre de 1814, el gobierno finalmente tomó una decisión drástica: lanzar una operación militar a gran escala para destruir Barataria de una vez por todas. La Marina de los Estados Unidos, junto con tropas del ejército, recibiría la orden de marchar contra Lafitte con una fuerza abrumadora. La flota reunida para la expedición era imponente. Contaba con varias embarcaciones de guerra, cada una equipada con cañones capaces de reducir en escombros cualquier estructura en cuestión de minutos. Junto con los barcos,
Cientos de soldados fueron movilizados para invadir la isla y erradicar a los piratas que se atrevieran a resistir. El plan era claro y brutal: bombardear la base, destruir los barcos de Lafitte, capturar a tantos hombres como fuera posible y prender fuego a cualquier rastro de la operación pirata. Los estadounidenses no estaban dispuestos a dejar escapar a Lafitte esta vez. Pero lo que los oficiales estadounidenses no sabían era que el corsario ya estaba un paso adelante. Desde hacía semanas, Lafitte había recibido información sobre el ataque inminente. Sus espías en Nueva Orleans le habían advertido de los movimientos de la Marina, y sus contactos dentro del propio gobierno estadounidense le habían confirmado que esta vez no había marcha atrás. Lafitte entendió que resistir significaría la destrucción total de su gente. Por más que sus hombres fueran hábiles con los cañones y las armas, no podían enfrentarse cara a cara con una fuerza militar bien organizada y mucho mejor armada. La flota estadounidense no daría tregua, y él lo sabía mejor que nadie. Pero Lafitte no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si iba a perder Barataria, no permitiría que sus enemigos se quedaran con nada de valor. Ordenó a sus hombres que comenzaran a evacuar las riquezas y que escondieran el oro, la pólvora y los recursos más importantes en lugares secretos. Algunos barcos fueron enviados a refugiarse en costas lejanas, mientras que otros fueron hundidos deliberadamente para que los estadounidenses no pudieran tomarlos. El corsario estaba preparando su gran retirada, pero los estadounidenses aún no lo sabían. Mientras la flota de guerra avanzaba hacia Barataria, sus tripulaciones creían que estaban a punto de librar una feroz batalla contra los piratas. Lo que no imaginaban era que cuando llegaran a la isla, se encontrarían con un escenario muy distinto al que esperaban. Los estadounidenses pensaban que estaban a punto de asestar el golpe definitivo contra Jean Lafitte. Pero, una vez más, estaban a punto de descubrir que el corsario nunca jugaba con las reglas que ellos esperaban. La última resistencia. El estruendo de los cañones sacudió el aire cuando los primeros proyectiles impactaron la costa de Barataria. Desde los barcos de guerra estadounidenses, una lluvia de fuego descendía sobre la fortaleza pirata, destruyendo almacenes, muelles y embarcaciones. Las aguas del Golfo de México se tiñeron de humo y pólvora, mientras los piratas de Jean Lafitte se preparaban para una batalla que sabían que no podían ganar. Lafitte, de pie en una posición elevada, observaba con el rostro tenso. No era un hombre que se dejara llevar por el pánico, pero en ese momento comprendía que su imperio estaba al borde del colapso. Los estadounidenses habían llegado con toda su fuerza, con barcos mejor armados y soldados entrenados para destruir lo que él había construido durante años. Los piratas no eran hombres de disciplina militar. Eran corsarios, contrabandistas, forajidos acostumbrados a luchar en abordajes, no en un asedio contra una flota de guerra. Pero no huirían sin pelear. Con órdenes claras de Lafitte, tomaron posiciones entre las estructuras dañadas y comenzaron a disparar contra los invasores. Las balas cruzaban el aire mientras los cañones piratas rugían en respuesta al ataque estadounidense. Algunos proyectiles alcanzaron los barcos enemigos, dañando sus velas y destrozando partes de sus cascos, pero la diferencia en poder de fuego era abrumadora. Los estadounidenses continuaban su avance, disparando sin descanso, reduciendo cada edificio de Barataria a escombros. En la costa, un grupo de piratas logró organizar una línea de defensa. Utilizando los restos de un barco destruido como barricada, disparaban contra los soldados que intentaban desembarcar. Un pirata de barba espesa y cicatrices en el rostro, conocido entre sus compañeros como Garnier, lideraba el grupo. Con un viejo mosquete en una mano y un machete en la otra, gritó órdenes a sus hombres, instándolos a no retroceder.
«No dejaremos que nos arranquen de nuestra casa sin luchar», rugió mientras disparaba contra los invasores. El primer grupo de soldados que intentó pisar tierra firme fue recibido con una descarga de balas y disparos de cañón desde los pocos barcos piratas que aún resistían. Los estadounidenses se vieron obligados a retroceder momentáneamente, pero no por mucho tiempo. Desde el mar, los oficiales estadounidenses ordenaron otro bombardeo. Los cañones dispararon en rápida sucesión y en cuestión de minutos, la barricada de los piratas quedó reducida a astillas. Garnier y varios de sus hombres cayeron, algunos muertos instantáneamente, otros tratando de arrastrarse entre los escombros, con la ropa empapada de sangre y arena. Lafitte, aún observando desde la distancia, cerró los puños. Sabía que estos hombres estaban dando su vida por una causa perdida. Con cada explosión, con cada caída de un compañero, su sueño de Barataria se desmoronaba. A pesar de las bajas, los piratas no se rendían. En otro punto de la base, un grupo de hombres liderados por el corsario Jacques, el Rojo, se atrincheró en un almacén en llamas. Disparaban desde las ventanas rotas, cubriéndose entre los escombros mientras intentaban frenar el avance enemigo. Pero los estadounidenses eran demasiados. Con disciplina y precisión, avanzaban en formación, rodeando cada posición pirata. Uno a uno, los defensores eran eliminados o forzados a huir. Lafitte sabía que no podía quedarse hasta el final. Si él caía, su historia terminaba allí. Y aún tenía planes, aún tenía una oportunidad de reconstruirse. Dio la orden de retirada a los últimos hombres leales que quedaban en pie. Algunos se negaron a abandonar la lucha, prefiriendo morir con las armas en la mano antes que rendirse. Otros, al ver que el combate estaba perdido, tomaron la oportunidad de escapar. Los botes que aún quedaban operativos fueron empujados al mar, y los pocos barcos que no habían sido destruidos zarparon bajo la cobertura del humo y la confusión. Cuando los estadounidenses finalmente tomaron el control de Barataria, no encontraron a Lafitte. Tampoco encontraron riquezas ni barcos de gran valor. Solo ruinas humeantes, cuerpos en la arena y el eco de una batalla que había costado demasiado. Los piratas de Jean Lafitte habían luchado con todo lo que tenían, pero el destino de Barataria ya estaba sellado. La última resistencia había sido heroica, pero al final solo quedaba la derrota. La retirada y la huida. El rugido de los cañones aún sacudía el aire cuando Jean Lafitte finalmente entendió que la batalla estaba perdida. Desde su posición, podía ver los restos de su base en llamas, las embarcaciones destruidas flotando a la deriva y los cuerpos de sus hombres esparcidos por la costa. Barataria, su refugio, su imperio, estaba cayendo ante el implacable avance de los estadounidenses. Sabía que no había más opciones. Seguir luchando significaba la aniquilación total. Podía ver a sus hombres resistiendo con desesperación, disparando desde las ruinas, pero la diferencia de fuerzas era innegable. Los estadounidenses tenían más armas, más hombres y la ventaja de un ataque coordinado. Los piratas luchaban con valentía, pero no con esperanza. Lafitte no era un hombre impulsivo. Siempre había sido calculador, un estratega que sabía cuándo pelear y cuándo retroceder. Y este era el momento de marcharse. Si moría en Barataria, su historia terminaba allí. Pero si lograba escapar, aún podía reconstruirse, encontrar una nueva oportunidad, tal como lo había hecho tantas veces antes. Llamó a sus hombres más cercanos y les dio la orden de retirada. No todos quisieron irse. Algunos, cegados por la ira y la desesperación, decidieron quedarse y pelear hasta el final. Pero los que entendieron que la batalla estaba perdida, corrieron hacia los barcos que aún podían navegar. El tiempo jugaba en su contra. Cada minuto que pasaba significaba más soldados estadounidenses desembarcando en la isla.
más cañones disparando contra lo poco que quedaba en pie. Los piratas, en su desesperación, cortaban las amarras de sus barcos y empujaban las embarcaciones al mar antes de que fueran alcanzadas por el fuego enemigo. Lafitte fue uno de los últimos en abordar. Antes de partir, se giró una última vez para mirar su hogar. Barataria ardía, iluminando la noche con un resplandor trágico. Las llamas devoraban los almacenes donde antes se guardaban fortunas en oro y mercancías exóticas. El humo negro ascendía al cielo, y con él, la historia de un refugio que ya no existía. La flota que lograron salvar se alejó rápidamente, navegando a través de las aguas traicioneras del Golfo. Lafitte mantuvo la mirada fija en la costa hasta que la silueta de Barataria desapareció en la distancia. No había tiempo para lamentaciones. Sabía que los estadounidenses no descansarían hasta asegurarse de que no quedara rastro de su presencia en la región. Pero Lafitte no era un hombre fácil de atrapar. Había perdido su base, pero no su astucia. Y mientras hubiera un océano ante él, siempre encontraría una nueva oportunidad para volver a empezar. Había perdido una batalla, pero aún no había perdido la guerra. Las cenizas de Barataria. Cuando el último barco pirata desapareció en el horizonte, los estadounidenses supieron que la batalla había terminado. No habían capturado a Jean Lafitte, pero habían logrado su objetivo: tomar Barataria. Sin embargo, no bastaba con ocupar la base. Querían asegurarse de que nunca más pudiera ser utilizada como refugio para contrabandistas y piratas. El aire estaba cargado de humo y ceniza. Los restos de la fortaleza pirata ardían con furia, consumiendo en llamas los almacenes donde antes se guardaban tesoros saqueados de los mares. Las velas rotas de los barcos destruidos flotaban en el agua, junto a los restos de las embarcaciones que no lograron escapar. Los soldados, siguiendo órdenes directas, comenzaron a incendiar todo lo que quedaba en pie. Barriles de pólvora fueron explotados en los muelles, reduciendo las estructuras de madera a escombros. Cada edificio fue saqueado y destruido. Cada embarcación encontrada en la bahía fue incendiada. Barataria, que alguna vez fue el corazón del comercio pirata en el Golfo de México, se convirtió en una pila de cenizas humeantes. Los pocos piratas capturados fueron encadenados y llevados a Nueva Orleans, donde los esperaba la justicia estadounidense. Pero la mayoría había logrado huir con Lafitte, dejando atrás una ciudad fantasma. Cuando la última fogata se apagó, cuando el humo comenzó a disiparse, los oficiales estadounidenses miraron lo que quedaba de Barataria. Nada más que ruinas calcinadas. No quedaba rastro del paraíso pirata, solo el eco de una historia que había llegado a su fin. Los estadounidenses declararon la misión un éxito. Pero aunque Barataria había sido destruida, Lafitte aún estaba libre. Y para un hombre como él, un imperio perdido no significaba una derrota definitiva. Significaba un nuevo comienzo. Y entonces, ¿qué les pareció esta historia sobre Jean Lafitte y la trágica caída de Barataria? Un hombre que desafió a los Estados Unidos, resistió hasta el final y, aun perdiéndolo todo, logró escapar para escribir otro capítulo en su increíble vida. Si les gustó este relato, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué opinan sobre el destino de Lafitte. Y no se vayan todavía, porque hay otro video esperándolos en la pantalla. Denle clic ahora y sigan explorando más historias fascinantes.